Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenida. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy es el momento de los diputados jóvenes aquí en Gente de Opiniones. Por eso están conmigo dos buenos amigos, Anabel Belloso, del Grupo Parlamentario del FMLN. Anabel, bienvenida. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Un saludo especial a todos los televidentes que siguen a esta hora la señal de Gente V. Un placer estar a estas horas compartiendo sobre temas de interés nacional. Listo, y también está con nosotros Víctor Suazo, también del Grupo Parlamentario del FMLN. Víctor, bienvenido. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Anabel. Es un gusto estar aquí compartiendo nuevamente en este set de Gente V, en esta noche fresca, y que pues estamos ya a las vísperas de Navidad y Año Nuevo, que esperemos que lo pasen bien en familia. Antes de comenzar el programa quiero darles un mensaje. El zancudo transmite la enfermedad que se llama Zika, así es que hay que protegerse, hay que usar repelente y eliminar, por supuesto, todos los criaderos de zancudos. Es un mensaje de pasmo. Y también recuerde pues, abrigar a los niños y a los abuelitos para evitar que este clima que está tan complicado, con mucho viento, con bajas temperaturas, pueda generar algún tipo de enfermedad, sobre todo broncorespiratorias. Y eso pues, es un mensaje que le damos para mantenernos en la ruta de la buena salud. Bueno, hay temas fundamentales. Uno de ellos que tiene que ver con el trabajo legislativo y quizás de los más importantes en este momento es la aprobación del presupuesto general de la Nación para el próximo año 2019. Si nos ponen al tanto cómo avanza este estudio en la Asamblea Legislativa, hay toda la expectativa de ver si se aprueba antes de que termine el año, como Dios manda, como la ley establece, o si de repente, pues por algunos intereses, que algunos ya han sido manifestados, ¿verdad?, por parte de los grupos parlamentarios de derecha, de querer entrampar este trabajo. Pero ¿qué le podemos contar a la ciudadanía? Tal vez comenzamos contigo, Anabel. Está bien. Bueno, como la Constitución establece, nuestro presidente a través del ministro de Hacienda cumplió con presentar a tiempo la propuesta, el proyecto de presupuesto para el año 2019. Quizás comenzar diciendo que es un presupuesto que cumple con los requisitos que la misma Constitución establece, al decir que debe tener, pues ser transparente, cumplir con el equilibrio presupuestario, al estimar los ingresos que por ley el Estado, el gobierno, pues se proyecta percibir de cara a un nuevo año, y asimismo al establecer los gastos que se proyectan realizar de cara al cumplimiento de los deberes y compromisos que todo gobierno tiene. Este presupuesto que tiene que ver con el año 2019 justamente cumple con estos requisitos, y además se ha constituido sobre la base de seguir potenciando o apostando, como han sido en los presupuestos de los gobiernos del FMLN, en materia de inversión social. Una fuerte carga, un alto porcentaje va destinado a seguir invirtiendo en todos estos programas y proyectos sociales. Además, también se pone a la base buscar seguir dinamizando nuestra economía. Teniendo estos antecedentes, desde que se presenta el presupuesto a la Asamblea Legislativa e ingresa al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, se establece una metodología que es la que tradicionalmente pues se ha seguido año con año para el estudio de esta ley, que es el Presupuesto General de la Nación. Y con ello se hizo una programación para recibir a los titulares de las diferentes instituciones del Estado, de los ministerios, para que asistieran al seno de la comisión y pudieran explicar a mayor detalle cada uno de los presupuestos de sus carteras de Estado, para conocer específicamente sobre las principales apuestas de cada uno de los rubros, las ramas. Así recibimos en primer lugar al ministro de Hacienda, quien fue a explicar el total del proyecto del presupuesto, todos sus componentes, y luego asistieron a la comisión el ministro de Turismo, el ministro de Educación, Seguridad, Salud, Economía, también de órganos de Estado como la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, y también la Corte de Cuentas de la República. Estuvimos en esa dinámica hasta hace un par de semanas, que justamente se termina de recibir a los titulares,
y se lleva al estudio de cada grupo parlamentario el presupuesto. Esto Ahora, quizás como para poner en contexto generales. en términos generales. Ahora, en estas reuniones con los titulares y las comisiones, bueno, la comisión especial del presupuesto, no han habido mayores aspavientos, es decir, técnicamente entiendo que el presupuesto, digamos, pasa la prueba, el ácido de cada reunión, porque los diputados de los grupos parlamentarios de derecha son muy acuciosos. Claro, claro que sí, como yo mencionaba, es un presupuesto transparente que detalla en gran medida todos los rubros pues específicos en cada ministerio en que será invertido ese dinero. Y como ha sido también en los últimos años el rubro prioritario o el que lleva mayor asignación, sigue siendo el rubro de la educación, ¿verdad? Yo creo que quizás para empezar a entrar en detalle es bueno conocer sobre qué elementos conforman este presupuesto y cuáles son las apuestas estratégicas de nuestro gobierno de cara a lo que yo decía, de seguir promoviendo la inversión social, pero también buscando la dinamización de nuestra economía nacional. Y sabemos pues que un pueblo educado aporta definitivamente al desarrollo del país y la educación ha sido siempre la prioridad de nuestro gobierno. En este presupuesto se alcanza una cifra récord histórica, casi llegamos a los 1.000 millones de dólares, específicamente son 996 millones que van destinados al rubro de educación, donde encontramos la apuesta estratégica de aquellos programas que son pues emblemáticos de nuestro gobierno de cara a garantizar un mayor acceso a la educación, pero también de dignificar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes de cara a su posibilidad de formarse desde los niveles de primera infancia. Acá es bueno también resaltar y recalcar que ha sido nuestro gobierno quienes han invertido y han apostado en incluir dentro de la educación pública de manera gratuita el acceso a la educación en la primera infancia, que pues se atienden a niños y niñas desde los 0 a los 3 años, desde que están en el vientre materno, para estimularles sus habilidades cognitivas y que en un futuro pues sean unos profesionales de éxito. Este programa va incluido dentro de este pues, monto del presupuesto, así como los otros programas que tienen que ver con paquete escolar, que sabemos que en esta ocasión tiene un monto asignado de 73.5 millones, el tema del vaso de leche, que es otro de los programas que lleva la asignación de 7.2 millones, el tema de la Universidad de El Salvador, que sabemos que a partir de este año nuestros jóvenes, nuestras jóvenes graduados de los institutos públicos no tienen que pagar nada por seguir estudiando a nivel superior en la Universidad de El Salvador. Eso se garantiza también en este presupuesto, es un compromiso que el presidente Salvador Sánchez Serén asumió y que de cara al 2019 continuará siendo una realidad. El presupuesto de la universidad es un poco superior a los 99 millones. También acá es de resaltar que es un presupuesto pues también histórico. A lo largo de los años en los que nosotros hemos estado al frente del gobierno central, el presupuesto de la Universidad de El Salvador ha incrementado, yo me atrevería a decir que ya alrededor del 50% de lo que tenía previo al 2009. Y que en este próximo año además lleva una carga dirigida a inversión en infraestructura para mejorar instalaciones en la Facultad Multidisciplinaria de la Zona Paracentral, que está ubicada en San Vicente, creándoles nuevos espacios como auditorium, también mejorando la biblioteca y además el tema del proyecto de la universidad en línea, que actualmente también ya beneficia a muchos jóvenes estudiantes, a muchas jóvenes con 8 carreras universitarias para que puedan estudiarse de manera virtual. Podríamos seguir aquí enlistando en materia de educación. No, y está bien, porque ahí, Víctor, ahí es donde se nota el cambio desde hace por lo menos estos 5 años. Es decir, ahí es donde se nota que tenemos un presidente que es maestro en esa prioridad. Y se nota el cambio en esa prioridad que hay en lo social, en el presupuesto, ¿no te parece? Sí, en este presupuesto vienen contenidos más de 2.600 millones de inversión social. Dentro de lo que está educación, por supuesto que es uno de los componentes más importantes y deja en evidencia la prioridad para nuestro presidente, que es maestro, es profesor, que tiene sobre la educación, ya que la educación es una herramienta muy importante para la reducción de la pobreza
y la reducción de la desigualdad. Por eso nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que se garantice de manera totalmente gratuita la educación desde, como lo mencionaba Anabel, desde educación inicial, en la que ya se está atendiendo a alrededor de 33,000 niños y niñas, cosa que antes en las administraciones de Arena era impensable, no existía. Desde ese momento ya los niños y niñas reciben atención en educación gratuita, posteriormente en parvularia, educación básica, no solamente gratis, sino que además reciben zapatos, útiles, vaso de leche, que está contenido en este presupuesto y que está garantizado su financiamiento. Hay que recordar que hay una ley de protección y desarrollo social en la que el grupo parlamentario del FMLN le dio iniciativa a esta ley para que se protegiera por ley estos derechos. Claro, siempre hay un riesgo, ¿verdad?, de que la derecha, como ya ellos lo han externado, dicen que la inversión social, concretamente los programas sociales, lo ven como un despilfarro. Y esta ley se puede reformar o derogar con 43 votos en la Asamblea Legislativa, que pues la derecha, indistintamente si es la derecha representada en Arena, Gana, PCN, PDC, pues tienen, digamos, votos para poderlo hacer. Lógico que por el momento no lo hacen porque saben que requiere la sanción presidencial y nuestro presidente, Salvador Sánchez Serén, jamás haría algo así. De igual manera, un presidente como lo será el ingeniero Hugo Martínez no se prestaría para ello, pero hay que poner atención. Es decir, yo veo que la gente ve como ya derechos adquiridos los programas sociales y está muy bien. Oye, así tiene que ser. Así tiene que ser, pero hay que tener en cuenta que la derecha sí representa una amenaza y que nosotros en estos gobiernos, en los presupuestos hemos garantizado el financiamiento, pero aunque la ley también les dé carácter de derechos, pero lamentablemente hay diputados... La amenaza existe. La amenaza sí existe de la derecha de querer quitar estos avances que se ha tenido en el país que han sido muy significativos. Ya tenemos por segundo año consecutivo en el que se garantiza la educación superior en la Universidad de El Salvador para todos los estudiantes que provienen del sistema público educativo, en el que no solamente se ha ampliado la cobertura que tiene esta universidad atendiendo a más estudiantes, sino que ha aumentado la calidad, no solamente en la Universidad de El Salvador, sino que con programas como Un Niño, Una Niña, Una Computadora, se ha mejorado la calidad de la educación que se está dando en El Salvador. Es decir, con los programas que se tienen emblemáticos en educación, se garantiza un mayor acceso a este derecho fundamental de la educación, pero, y ahora la deserción, hace poco salía el viceministro Francisco Castaneda diciendo que la deserción escolar ahora es 0.9, que es muy, muy bajo. No solamente nunca en la historia. Sí. Los índices que teníamos hace 10 años eran terribles. Es correcto, pero esto es gracias a estos programas sociales y a la inversión que se ha hecho en seguridad también para darle mayor seguridad a los padres de familia, a los maestros y a los alumnos dentro de los centros educativos públicos. Eso de hecho es algo muy importante a destacar, y lo decía el viceministro de Justicia y Seguridad aquí en este espacio. Hoy ya no son noticias aquellos hechos, digo, ya no existen esas noticias, de cómo se asediaban las escuelas, porque hoy las autoridades de seguridad han garantizado ese blindaje para las escuelas. Tengo que hacer una primera pausa, tenemos importantes mensajes. Cuando regresemos, tenemos que seguir hablando de qué inversiones, sobre todo qué inversiones estratégicas están incluidas en este presupuesto para 2019. Ya venimos con más. Seguimos hablando del presupuesto general de la Nación, y es que es importante garantizar por parte de la Asamblea Legislativa los recursos que el gobierno necesita para desarrollar toda su actividad, y parte fundamental de eso son las inversiones en obras estratégicas. ¿Qué podemos señalar ahí, Víctor, de qué está incluido ahí
bueno, además de otras cosas que son estratégicas, bueno, por ejemplo, como el escalafón al sistema de salud pública, y entiendo obras que van a traer cambios importantísimos, como por ejemplo el bypass de San Miguel. Eso es muy importante, esa inversión, porque traerá desarrollo a todo el país, no es solamente para la zona oriental. Hay que recordar que esa carretera, la carretera panamericana, es internacional y por ahí transitan no solamente personas, sino que muchas mercancías. Sí. Sobre todo ahora que esta administración, los gobiernos del FMLN han estado invirtiendo mucho en la modernización de las aduanas. De hecho, esta semana sí, hubo la inauguración ya de la aduana unificada en el POI, en el que tanto El Salvador, Honduras y Guatemala pues han unido esfuerzos para agilizar. Y esos son hechos concretos. Sí, por supuesto, hechos concretos, ¿verdad? Una cosa es el discurso y otra cosa que pueden tener otras personas, ¿verdad? Pero el FMLN ha demostrado con hechos que sí trabaja por el desarrollo económico. Y en cuanto a esta obra del bypass de San Miguel, que sí viene efectivamente presupuestado, una parte de la ejecución, que entiendo que ya en enero se va a licitar. Es decir, la vez pasada el vicepresidente de la República anunció junto al ministro Eliud Ayala que ya las empresas calificadas, entiendo que de 33 que participaron, ya hay 6 calificadas que son las que van a licitar, ya están a la espera de la oferta. Se van a presentar el 5 de enero. Entonces, de esta manera, que son, entiendo, 42.8 millones que se tienen presupuestados para el próximo año, iniciar ya la ejecución de esa obra, implicará de que se contraten empresas y estas además van a subcontratar a otras empresas y todas estas van a contratar a personal, trabajadores que van a tener un ingreso que va a permitir, pues, dinamizar la economía. Esa es la importancia que tiene no solamente esta obra, sino que todo el presupuesto. Es uno de los elementos, una de las principales herramientas que tiene el gobierno para hacer política económica. Es decir, se pueden hacer unas iniciativas, digamos, algunas políticas públicas, pero la inversión concreta, en la inversión pública, el gasto público, esto tiene un impacto en la economía y dinamiza la economía y depende también de cómo se utilice el presupuesto, en qué se gaste y cómo se gaste, se puede reducir considerablemente la desigualdad. Por ejemplo, cómo ejecuta el Ministerio de Educación programas sociales emblemáticos como los uniformes, o el vaso de leche también. Lo más fácil que podría ser, y bajo la lógica que podría tener la derecha, ¿verdad?, de beneficiar como lo han hecho, ¿verdad? Lo hicieron ellos cuando gobernaban, que trataban de, a través del Estado, beneficiarse a ellos mismos, beneficiarse a sus empresas. Pero en el caso de los uniformes, se busca a personas dentro del mismo municipio del centro escolar para que confeccionen los uniformes. Se buscan a sastres, o sea, trabajadores por cuenta propia, o microempresas. Bueno, porque los zapatos ha reactivado el sector. Un oficio que incluso se está olvidando. Muriéndose. La derecha perfectamente podría decir un almacén que es muy famoso, ¿verdad? No quisiera decir el nombre, pero decirle al almacén tal, que es financista del partido Arena, que fue precandidato presidencial de ese partido, yo, mire, te voy a dar tantos millones para que me des los uniformes, ¿verdad? En vez de darle empleo a la gente acá. Y un negocio redondo. Por negociazo. Así gobernaron ellos. Pero el FMLN tiene un enfoque totalmente distinto, en el sentido que este presupuesto se distribuya en la mayor cantidad de población y esto genere riqueza en la población también, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos con buenos ojos no solamente obras estratégicas, como también que ya se va a inaugurar, por ejemplo, en enero. Vamos a tener 2 buenas noticias en enero. Una, el inicio, ya la contratación del bypass de San Miguel, y por otro lado, la inauguración de la ampliación de la carretera que conduce al Puerto de la Libertad, junto con un bypass también. El bypass sí se termina, creo que a mediados. A mediados. Pero la carretera ampliada hasta allá al puerto, sí, ya en enero.
en enero. Bueno, entonces vamos a tener esas excelentes noticias. Entonces, vamos a llegar al mar rapidito, en ¿verdad? menos minutos. Bueno, sí, eso por supuesto que además del empleo, las contrataciones que se hacen de empresas, en este caso es de vital importancia para el turismo. Hemos visto cómo este gobierno ha apostado y está contenido en este presupuesto inversiones estratégicas en turismo. Ahí se está, por ejemplo, ya ejecutando lo que es la nueva Plaza Marinera. Se prevé también una planta de tratamiento de aguas negras en lo que es el Tunco, la playa del Tunco, que es uno de los puntos polos de desarrollo, que también es la perspectiva que tiene Hugo Martínez, de potenciar las capacidades que tiene cada territorio, cada municipio. Este es el caso del Tunco, ¿verdad? Vemos que ahí el turismo es la principal fuente generadora de empleos. Ahí no hay dónde buscarle, ahí es. Ahí es. Entonces, este tipo de inversiones son las que generan polos de desarrollo y generan mucho empleo y divisas para El Salvador. Entonces, nosotros por eso, con este presupuesto, además que se dinamiza la economía, estamos garantizando el acceso a derechos fundamentales a la población. Por ejemplo, la inversión que se hace en salud es muy importante. Yo miraba ahorita que estamos en la coyuntura electoral a un candidato de uno de los partidos de la oligarquía, porque pueden tener varios colores, ¿verdad? Pero la oligarquía lo financia a todos los partidos de la derecha, son lo mismo. Pero en el caso del partido Arena, el candidato extranjero, ¿verdad? Bueno, es salvadoreño en el papel, pero nació en los Estados Unidos y creo que es mitad estadounidense, mitad español, ¿verdad? Pero este señor estaba diciendo como propuesta que va a construir 2 nuevos hospitales. En los gobiernos del FMLN se han construido 10 y ya este gobierno va a dejar ya, digamos, iniciados los proyectos que va a terminar Hugo, que son 3 nuevos hospitales. Está ofreciendo 2 y ya este gobierno va a dejar iniciados 3, aparte de los 10 que ya construyó, que sería el nuevo Hospital Rosales, que viene en este presupuesto también para el inicio de la ejecución. Viene también el hospital para la zona norte de San Salvador y el hospital de veteranos, que ha tenido un aumento en el presupuesto para el cumplimiento de la ley muy considerable. Los 54 millones son, ¿verdad? 52 millones. 52. Sí, que es más del doble de lo que se tiene actualmente. Entonces esto va a permitir ampliar los beneficios para los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y los excombatientes del FMLN. Pero no solamente se invierten estos 52 millones, esto es únicamente para la ley, pero hay otros beneficios que vienen más allá de esta ley. Alrededor de 88 millones son los que se hace en inversión para los veteranos de guerra. Solo quiero puntualizar algo. Anabel, entiendo que se va a necesitar un financiamiento, 1.400 millones para ser más exactos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el presupuesto 2019, al igual que el que está en ejecución en este año 2018, contiene pues una cantidad de financiamiento que requiere la emisión o la adquisición de deuda, efectivamente. Dentro de esto, es bueno también que la población conozca que la mayoría de estos 1.407 millones, específicamente 800 millones, corresponden a un compromiso ineludible, ¿verdad? Es un compromiso de deuda que tiene fecha de vencimiento el próximo año, en diciembre del 2019, y que por lo tanto, al ser un compromiso de Estado, de manera responsable es incorporado dentro del presupuesto para pues tener los fondos y poder honrar ese compromiso. Estos 800 millones corresponden a deuda adquirida durante el gobierno del expresidente Saca, que lo que hizo en ese momento fue convertir deuda de corto plazo, trasladarla a largo plazo y justamente tiene su vencimiento el próximo año. Esto quiere decir que el presupuesto requerirá, al igual que el de este año, una votación de mayoría calificada de 56 votos. Luego, la otra brecha de financiamiento que se requiere, ¿verdad?, de deuda, tiene también a la base que el Estado dejará de percibir el próximo año recursos a causa de sentencias que emitió la Sala de lo Constitucional de aquellos 4 magistrados que no siquiera nos quisiéramos recordar y que pues terminaron su periodo por suerte el pasado 15 de julio, que de manera irresponsable emitieron sentencias pues en aquella lógica que iba en la estrategia de golpear financieramente al gobierno, ¿verdad?, para limitar
el actuar o que se pudieran seguir desarrollando diferentes proyectos. Esto podemos recordar que son sentencias como la que declara inconstitucional el tema del impuesto, la ley de operaciones financieras, ¿verdad?, que deja sin efecto para el próximo año la sala, y es decir, allí se dejan de percibir alrededor de estas son como 80 millones, pero en total el Estado dejará de percibir ingresos a raíz de las sentencias por un monto de 111 millones. Esa ha sido la forma de ahogar. De ahogar financieramente, es parte de la estrategia que utilizó la derecha, la oligarquía del país, pues utilizando a la sala como buffet jurídico para que le resolviera ahí las planas. Teniendo esa brecha, además también, pues el requerimiento de cumplir con diferentes compromisos, como ya se mencionaba en un principio, el incremento en escalafones, los compromisos también que se adquieren a través de contratos colectivos, ¿verdad?, como un reconocimiento también a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, van incorporados dentro de este presupuesto. Entonces esa brecha es la que requiere también ser financiada como lo ha sido en este año a través de deuda, pero en su mayoría está conformada, como lo dije en un inicio, por los 800 millones que corresponden a deuda adquirida en el gobierno del expresidente Saca, el último gobierno de Arena, luego fundador del partido Gana, que dejó ese compromiso y que como Estado pues tenemos que hacer frente. ¿Se paga o se paga? Se paga o se paga. Y con esos compromisos, incluso nuestro gobierno de manera responsable, a través del ministro de Hacienda, en julio de este año, presentó propuesta a la Asamblea Legislativa para una estrategia justamente de estos financiamientos de mediano y largo plazo, para que el impacto en las finanzas públicas no sea tal que pueda restringir la ejecución de proyectos, inversiones y programas como los que hemos estado mencionando esta noche, y que se pueda hacer pues responsable en el pago de estos compromisos sin afectar la finanza. Sin embargo, en la Asamblea no hemos podido concretizar la aprobación de ello, pero el presupuesto definitivamente obliga a que aprobemos esos 1.407 millones de deuda. Listo, vamos a hacer una segunda pausa, venimos con más, luego de estos importantes mensajes. Bueno, estamos hablando del presupuesto general de la Nación, porque este es el instrumento que tiene el gobierno de El Salvador para poder realizar obras y garantizar ese desempeño que debe tener la economía del país. Ahora, vamos a ver, Anabel, aprobar el presupuesto en tiempo, ¿por qué es importante que esto se haga tal como lo establece la Constitución, tal como debe ser y como creo que el país se merece? ¿Por qué es importante aprobarlo en tiempo? Sobre todo de cara a las inversiones, de cara a la economía. Claro, nosotros como grupo parlamentario, como partido, tenemos el compromiso año con año de que el presupuesto general de la Nación sea aprobado antes que termine el año que está en ejecución, porque justamente es importante iniciar desde el primer día de enero del año en el que se está estudiando el presupuesto ya con una ley de presupuesto aprobada, porque aunque en la misma Constitución hay pues una medida o una salida de cara cuando no se logra la aprobación, que se puede seguir con los números o las cifras del presupuesto del año anterior, se deja la posibilidad de iniciar la inversión pública de esos proyectos que hemos estado mencionando actualmente, que no están incorporados en el presupuesto anterior. Se resta también la operatividad o se vuelve más complejo, por ejemplo, los procesos de compra también de las diferentes instituciones, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Si el presupuesto asignado a la compra de medicamentos es una cantidad menor, no es como lo proyectado, es decir, se vuelve complejo la ejecución de las diferentes actividades, de los diferentes programas y proyectos en todo el Estado, en todas las instituciones.
Por eso la importancia de que el presupuesto sea aprobado de manera oportuna, de forma responsable, de cara a que al inicio de un nuevo ejercicio fiscal, de un nuevo año fiscal, se cuente y se tenga la seguridad jurídica de contar con una ley de presupuesto. El llamado nosotros siempre lo hemos hecho a eso, ¿verdad? De no ser irresponsables de iniciar un año sin tener un presupuesto. Sin embargo, la derecha, específicamente Arena, ya hemos tenido pues experiencias en años anteriores donde el presupuesto se termina aprobando hasta una vez que se ha iniciado el próximo año. Nosotros esperaríamos que este año no sea la ocasión, ¿verdad? No sea igual la situación, porque además de los proyectos que ya había mencionado el compañero Víctor, pues hay más proyectos de inversión que justamente son también generadores de empleo, que buscan dinamizar nuestra economía. Podría hacer también mención de uno que es importante, el tema de la planta potabilizadora de Las Pavas, que también lleva incorporado un monto en este presupuesto de cara a ese compromiso de nuestro gobierno, del partido, de reconocer al agua como un derecho fundamental de la población. Y sí ha costado ese proyecto. Este proyecto ha costado, incluso cuando en este año ha llegado a la Asamblea para hacer reformas al presupuesto y asignarle fondos, la derecha se planta, Arena, se planta en posiciones que no tienen fundamento, que al final, por suerte también que la población se organiza en torno a estos temas y exige el derecho y no tienen ellos más remedio que acompañar. Pero no es en la lógica del reconocimiento de ellos, ¿verdad? De reconocer que el agua es un derecho, porque nunca fue apuesta tampoco dentro de su gobierno el dar mantenimiento a esta planta, si no, no tuviera que hacerse la inversión que en estos años ha tenido que hacerse para poder garantizar a 1.5 millones de pobladores del área metropolitana de San Salvador, que es a quienes les sirve el vital líquido esta planta, pues poder contar con él. Entonces es poner en riesgo estos programas, proyectos de cara al 2019 si nosotros no aprobamos a tiempo el presupuesto. Ahora, Víctor, se enviaría una señal positiva a los inversionistas y a los acreedores en el exterior si se aprueba el tiempo. Sí, eso no hay duda alguna, pues hay una obligación del Estado que se refiere al pago de la deuda, que es una obligación del Estado, indistintamente quien está en la administración. Si bien sabemos que Arena dejó un país con un crecimiento negativo y un manejo pésimo de las finanzas públicas, en su momento fue necesario para que el país no fuera a la quiebra, porque prácticamente si Arena hubiera continuado y sin la aprobación de este endeudamiento público de 800 millones, el país hubiera quebrado. Entonces, nosotros somos responsables y dentro de este presupuesto se ha contemplado lo que es el pago de esas obligaciones del Estado. Pero más que un compromiso con los acreedores del Estado, como grupo parlamentario del FMLN tenemos un compromiso con los proveedores de aprobar este presupuesto en tiempo para que no tenga el gobierno un retraso en la ejecución. Nosotros por eso queremos que se apruebe antes de que termine el 2018 este presupuesto, para que el 1 de enero el gobierno ya tenga la certeza de cuánto es el presupuesto y pueda ejecutar con toda normalidad estos fondos. Este año 2018 el presupuesto se aprobó ya con el 2018 en curso, en enero. Y esto, por supuesto, que trajo perjuicios pues, para algunos proveedores. Pero también tenemos, como grupo parlamentario del FMLN, un compromiso con todo el sector público que, de alguna manera, tiene algunas prestaciones que son vinculantes por ley. En el caso de las instituciones como el Ministerio de Salud, que tiene escalafón, la Universidad de El Salvador, la policía, si no se aprueba este presupuesto en tiempo, no se estaría contemplando lo que es los incrementos referidos a los escalafones, creando no solamente una violación de ley por los diputados que no quieran dar sus votos, por supuesto, sino que pues, sería un perjuicio muy grave para las familias, que es lógico que si esto ya está contemplado en ley, las familias ya se den cuenta pues, que van a tener esas prestaciones. Hace poco vimos cómo el grupo parlamentario de Arena presentó unas iniciativas que ponen en riesgo el bono que se le paga a las policías,
a los efectivos de la policía que están en tareas de seguridad en la calle, igual a los elementos de la Fuerza Armada que están luchando por nosotros. Querían quitar los recursos a los programas de prevención. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros, cuando se ha entrado en la discusión y Arena siempre está dentro de su discurso diciendo, no, pero hay que recortar lo que es remuneraciones, nosotros punto por punto hemos ido justificando. Es decir, lo que está contemplado en este presupuesto para remuneraciones es porque la gente, los trabajadores tienen derecho constitucional a estabilidad laboral y tienen un contrato que es ley entre las partes. O sea, yo tengo un contrato individual con cualquier ministerio, eso se tiene que cumplir. Pues. O sea, no es un simple papel, sino que eso tiene un valor. No podemos hacer despidos masivos como lo pretende Arena y como ellos lo hicieron cuando eran gobierno. De igual manera, los contratos colectivos son contratos ya firmados, que son vinculantes entre las partes. Son obligaciones que el Estado no puede desentenderse de ellas. Y por el otro lado están los escalafones que son por ley. Entonces, reducir el gasto por el lado de remuneraciones no hay ninguna justificación. Por eso nosotros, como Grupo Parlamentario del FMLN, de ninguna manera vamos a aceptar de que Arena trate de violar los derechos de los trabajadores, que violente la estabilidad de los trabajadores, la estabilidad laboral de los trabajadores. Nosotros estamos en función de que se apruebe este presupuesto en tiempo y se garantice tal como ha sido presentado, ¿verdad? Que da una amplitud en cuanto a la inversión social y esto no solamente dinamiza la economía, sino que garantiza los derechos. Listo, vamos a hacer una pausa y venimos luego de importantes mensajes. Seguimos hablando del presupuesto general de la Nación, de todo lo que está contemplado para cumplirse durante este año. Pero también este año hay una decisión importante que tiene que tomar el país. Vamos a elecciones para decidir quién va a administrar el Ejecutivo, quién va a estar en el gobierno de la República. Bueno, hemos visto la movilización que se ha hecho en todos los municipios, visitando todas las comunidades del país. ¿Qué es lo que la gente debe tomar en cuenta? Comenzamos contigo, Víctor, a la hora de estar frente a la papeleta, a la hora de tomar esta gran decisión de país. Bueno, son muchas cosas las que se tiene que valorar. Primero, que dentro de la papeleta se va a tener varias opciones, dentro de las cuales solo una es un proyecto histórico en el que, la cual es el FMLN, que ha venido acompañando al pueblo en su lucha desde que el pueblo se organizó para luchar contra la dictadura militar, ¿verdad? Contra la represión de aquel entonces, las matanzas que se hacían. Esa lucha prácticamente es la misma historia del FMLN. Por otro lado, el FMLN es quien tiene la mejor propuesta de candidatos, ¿verdad? Los candidatos que tiene el FMLN son, con diferencia, los más capaces y pues los candidatos que sí aseguran una serie de principios y valores que son los que necesita este país. Pero además el FMLN es el único partido que tiene una plataforma de gobiernos. Nosotros vemos a los otros candidatos, los otros partidos no tienen algunas ideas dispersas, pésimas la mayoría, que no tienen una base técnica, un estudio. Pero en el caso del FMLN, Hugo y Karina tienen una plataforma de gobierno que sí tiene a la base estudios técnicos serios, ¿verdad? Y que sí son realizables. Es decir, no es demagogia, no es puro invento, sino que son propuestas que vienen a suplir algunas necesidades de la población, que la misma población ha externado cuáles son sus demandas y estas están contenidas en este programa de gobierno. Nosotros además creemos que es importante defender los avances que se han tenido hasta la fecha. En estas dos administraciones del FMLN podemos contar innumerables logros y avances que se han tenido en materia social sobre todo, y que hay que tener conciencia de que esto está en riesgo si llegan personas o partidos
que no le dan el valor que requiere la gente, o sea, es decir, la inversión social. Hemos escuchado tanto candidatos de Gana como candidatos de Arena cuestionar, por un lado, programas sociales y por otro lado, cuestionar los subsidios. De todos los partidos de la derecha, principalmente Gana y Arena, hemos escuchado posiciones en contra de la inversión en la gente. Y creo que eso, sin lugar a dudas, es un riesgo. Vimos hace poco, por ejemplo, en Santa Tecla, que cuando la población se organizó y se manifestó para pedir oportunidades de trabajo, lo que obtuvo fue represión de parte del partido Arena, concretamente el alcalde Roberto Dawison. Incluso el CAM, de la cual es director él y el principal responsable, asesinó a un salvadoreño. Y ver el desprecio con el que se manifestó la derecha y que no hizo absolutamente nada por al menos investigar este caso, es un riesgo también que debe ver la población, que estas personas no pueden regresar, no han cambiado, son los mismos, y que es efectivamente un riesgo para la población, el país entero, de que regrese la derecha al poder. Anabel, ¿qué es lo que la gente debe tomar en cuenta en febrero? Bueno, nosotros siempre hemos apelado y llamado a la población a que sea una población informada, que con base a esa información, obviamente de los medios adecuados, pueda formar criterio, ser crítica a la hora de decidir. Y en este caso, de cara a la elección del 3 de febrero del 2019, tenemos a la base elementos suficientes que demuestran cómo han sido las administraciones de los gobiernos del FMLN, y además, en el caso de nuestra fórmula presidencial, el compañero Hugo Martínez, la compañera Karina Sosa, han dado muestras también a lo largo de su trayectoria en la vida política del país, siendo diputados, diputada de la Asamblea Legislativa, y además el compañero Hugo como canciller de la República en los dos gobiernos del FMLN ha dado muestras de trabajar con compromiso por mejorar las condiciones de nuestro país, con ese enfoque pues basado en la persona, en reconocimiento de derechos de nuestra población. Él ha sido también muy enfático en decir que cuando se hace el análisis de las propuestas que presentan los diferentes candidatos, y que pues realmente, para ser sinceros, solamente nosotros como partido, como FMLN, tenemos un programa de gobierno, el programa denominado Por un País Mejor, que surge de una amplia consulta a nivel nacional. En este debe explicarse qué se va a hacer, cómo se va a hacer, pero también con qué recursos se va a hacer, porque en esta época de campañas electorales surgen promesas, los candidatos pueden decir que van a bajar las estrellas, que van a dar de todo, pero no cómo van a hacer eso que están prometiendo. Tienen que ser propuestas realizables, y el plan de gobierno, que gira alrededor de 6 ejes fundamentales en materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, salvadoreños en el exterior, está basado justamente con ese compromiso de ser propuestas serias que efectivamente pueden ejecutarse durante el gobierno, el tercer gobierno del FMLN. La población debe analizar que no podemos detenernos, ni mucho menos retroceder en materia de todos los logros de cara a estos 9 años de gobierno del FMLN. Recientemente, la semana pasada, el presidente nos daba a través de una conferencia en una cadena nacional los logros de este año, y a eso se le suman lo de los 9 años en total, y podemos decir que no podemos nosotros cometer el error de retroceder y volver a aquellos gobiernos de Arena que privilegiaron los intereses de ciertos sectores del país, del poder económico de la oligarquía, y dejaron de lado aquellos sectores más vulnerables a las grandes mayorías. Pero sobre todo algo también de cara a este proceso electoral, que no podemos dar un salto al vacío con candidatos como el del partido Gana, que de manera irresponsable, solamente por satisfacer su deseo personal de llegar a la presidencia por su afán de poder, no le ha importado ir saltando de partido en partido con tal de ser candidato a la presidencia, y lo peor es que está en una contienda donde no tiene propuestas serias ni concretas de cara a la transformación real del país. Y nosotros sí hemos dado muestras del compromiso que como partido mantenemos firme, de la reivindicación de esos derechos que desde nuestra formación como partido hemos
pues buscado, y de cara al tercer gobierno del FMLN, el compromiso de Hugo y de Karina es seguir transitando en esa ruta de desarrollo, de la construcción de un país con justicia social, de un país más solidario, de un país que efectivamente tenga desarrollo económico, pero que ese desarrollo económico no esté concentrado en pocas manos, sino que sea verdaderamente sentido por toda la población salvadoreña. Así que el 3 de febrero no nos podemos equivocar, las opciones están, pero definitivamente solo el FMLN, solo Hugo y Karina responden a aquellas expectativas, anhelos y sueños de nuestra población de construir un El Salvador con justicia social que garantice cada vez más derechos a nuestra población. Perfecto, ahí está. Y con este mensaje vamos a cerrar. Solo le invito a visitar Donald's Barber Shop. Es un ambiente familiar para chicos y grandes, con un excelente servicio y con productos de primera calidad. Y lo mejor es que se encuentra una sucursal cerca de donde usted está. Le invitamos a que busquen Facebook como Donald's Barber Shop. Bueno, con esto llegamos al final. Quiero agradecerles a ambos por haber estado aquí compartiendo estas opiniones. Bueno, buenas noches y recordar a la población que este 3 de febrero salga a votar y vote por el FMLN también. Y ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.